En este video vamos a consagrarnos al contenido de uno de los libros más importantes de las últimas décadas. ¿Por qué es importante? Porque marca un cambio de paradigma en el estudio de la historia de las relaciones de género. El libro se titula Deshumanizando al varón, pasado, presente y futuro del sexo masculino. Fue publicado en el año 2019 y escrito por el historiador español Daniel Jiménez. El discurso dominante de la actualidad es el del feminismo radical y dice que nuestra cultura es un patriarcado, entendiendo por patriarcado una conspiración de los hombres para oprimir y explotar a las mujeres. O si prefieren, una estructura sociocultural de normas, prácticas y creencias que genera privilegios y subordinación análogas a lo que sostiene el marxismo sobre la división de clases. Desde una perspectiva científica, que tiene en cuenta no solo los procesos culturales, sino también los biológicos, nuestra cultura explota a ambos sexos de forma diferente, ya que deben resolver los problemas que toda especie enfrenta, que son la supervivencia y la reproducción. Dado que las culturas han competido entre sí, la mayoría de las culturas han utilizado a los hombres y a las mujeres de manera diferente. En su comentario sobre el libro, el psiquiatra español Pablo Malo dice que plantear que los hombres son los explotados parece poco menos que una locura. Al final de cuentas, ¿no es evidente que los hombres ocupan los puestos de poder en la política, en la economía, etcétera? Si los hombres gobiernan y dirigen el mundo, ¿cómo es posible decir que esta sociedad no favorece a los hombres y negar que los hombres son unos privilegiados? El problema de este discurso popularmente aceptado, dice el psiquiatra, es que proviene de mirar solo hacia arriba, de ver que los puestos de privilegio están dominados por hombres y de sacar conclusiones para la sociedad en su conjunto y para todos los hombres. Sí, es cierto que hay más hombres en la cima, pero nos olvidamos de mirar hacia abajo. Y si miramos hacia abajo, vemos que también hay más hombres en el fango y en las cloacas de esta sociedad, en los lugares menos privilegiados. A los hombres también les va mal en muchas cosas. Por poner algunos ejemplos de sobra conocidos, se suicidan en mucha mayor proporción que las mujeres, son el 80% de las personas sin hogar, son las principales víctimas de los accidentes laborales. De las 652 personas fallecidas en el 2018 en España en accidentes laborales, 602 fueron varones y 50 mujeres. Los niños y jóvenes varones tienen mayor fracaso escolar y los hombres son las principales víctimas, tanto militares como civiles en los conflictos bélicos. La discriminación legal masculina también permanece invisible en áreas como el servicio militar obligatorio, la trata de personas, el castigo corporal, la integridad genital, el fraude de paternidad, las políticas migratorias o la justicia, entre otras. La afirmación de que los hombres llevan vidas fáciles y privilegiadas, mientras que las mujeres sufren y están explotadas, no es correcta y no refleja toda la verdad. Si queremos entender realmente nuestra cultura, tenemos que mirar a la forma en que esta sociedad explota también a los hombres, además de a las mujeres. Y esto es justamente lo que hace el libro Deshumanizando al varón de Daniel Jiménez. La tesis central del libro es que no existe un sistema que perjudique a la mujer y beneficie al hombre de forma unidireccional, sino que el sistema perjudica a ambos sexos de forma diferente en beneficio del grupo, al igual que les otorga ventajas o privilegios en distintas áreas. Para Jiménez, por lo general, lo que nuestra cultura hace es otorgar un mayor estatus al hombre y una mayor protección a las mujeres. El libro es muy fácil de leer y al mismo tiempo está rigurosamente respaldado con citas académicas. No niega las desventajas y discriminaciones que han padecido o padecen las mujeres, pero se consagra a la parte de la historia que no destaca en la narrativa predominante, que es la de las desventajas y discriminaciones que han padecido o padecen los hombres. Para Jiménez, los problemas de los varones son excluidos del discurso político principalmente por tres vías. La primera es la invisibilización o negación. Por ejemplo, en muchas encuestas o informes gubernamentales sobre discriminación de género o violencia de pareja, directamente no se pregunta al hombre sobre su experiencia. La segunda forma en que los hombres suelen ser excluidos del discurso político es la reclasificación de los problemas masculinos como sociales, raciales, de clase, de inmigración, etc.
Los problemas de las mujeres son de género y los problemas de los hombres son humanos o de las personas. Cuando los diarios informan sobre accidentes laborales, simplemente refieren a personas en general. Pero si la mayor parte de las fallecidas fueran mujeres, ¿creen que el tratamiento informativo sería el mismo? Como sugiere el autor, no hay un hilado de género que una los problemas de los hombres, pero en cambio hay una narrativa que une los problemas de las mujeres. La tercera forma en que los hombres son excluidos del discurso político es la que consiste en explicar los problemas de los hombres a través de rasgos individuales de carácter o de actitudes que deben ser cambiadas. Por ejemplo, el hombre sufre presiones sociales para no expresar sus sentimientos, se encuentra constreñido por su rol de proveedor y protector, y todo lo que tiene que hacer para resolver sus problemas es cambiar de actitud y aprender a comunicarse mejor y a pedir ayuda. Esto es evidente en el tema del suicidio. Cuando se habla del suicidio femenino, se lo atribuye a factores externos, a las condiciones de vida de las mujeres, al estrés que soportan, etc. Cuando se habla del suicidio masculino, se gira hacia factores internos. Los hombres no lloran, tienen que ser duros, no pueden pedir ayuda, etc. Y si nos preguntamos si los hombres se suicidan porque tienen unas condiciones de vida duras y estresantes que convierten su vida en un infierno, no hay razones para pensar que este esquema cambie a corto plazo. Hay muchas pruebas y experimentos donde se observa que tanto hombres como mujeres valoran más la vida de las mujeres, escribe Jiménez. Se considera que el sufrimiento de las mujeres es mayor y se muestra más simpatía por las mujeres que por los hombres. Este sesgo de empatía es totalmente lógico desde el punto de vista evolucionista. Las mujeres son más valiosas biológica y genéticamente que los hombres, y los hombres son más desechables. Algunas teorías sugieren que las culturas que adoptaron un sesgo para proteger a las mujeres tuvieron más probabilidades de sobrevivir y prosperar. No hay ejemplos de sociedades que hayan enviado sistemáticamente a sus mujeres a la guerra, a explorar los océanos o a trabajar en las minas. Se podría especular que una sociedad que lo hiciera podría enfrentar un alto riesgo para su supervivencia. En Deshumanizando al varón se analiza el pasado para determinar qué hay de mito y realidad en el papel histórico atribuido al hombre como explotador de la mujer. También se examina el presente estado del varón y los desafíos a los que se enfrenta, así como la invisibilidad mediática y política que los rodea. También se exploran vías potenciales para la concientización y resolución de sus problemas, incluyendo propuestas legales. Deshumanizando al varón presenta, en definitiva, una nueva forma de entender al sexo masculino que rompe con la narrativa simétrica que ha dominado el discurso académico, político y mediático en las últimas décadas, sin oposición. El historiador Daniel Jiménez sostiene en este libro que fueron ambos sexos quienes promovieron y perpetuaron los roles de género tradicionales que también perjudican al hombre, mientras que la terminología actual deposita toda la responsabilidad en el varón, al tiempo que invisibiliza y absuelve a la mujer en su construcción. Durante décadas, las feministas han prestado atención a las maneras destructivas en que el orden social discrimina a las mujeres, dice el autor. Sus esfuerzos han de ser elogiados y debe aprenderse de ellos. Menos convincente, sin embargo, es la estrategia feminista estándar de presentar a los hombres como todopoderosos, moralmente quebrados y dedicados a preservar su hegemonía sobre las mujeres. De hecho, los extraordinarios avances realizados por las mujeres alrededor del mundo durante el siglo pasado han sido animados, asistidos y posibilitados de manera crucial por hombres. Esta es una de las razones por las que, como señala Jiménez, nunca hubo una insurrección armada de mujeres contra el orden patriarcal, porque dicho orden ofrece muchos beneficios a las mujeres y porque cuando las mujeres se movilizaron contra la violencia y la discriminación que experimentaron, encontraron una audiencia receptiva entre los hombres. Entonces, Deshumanizando al varón discute la idea de que la posición pasada y presente de la mujer obedece a que el varón la oprimió históricamente para su propio beneficio, en lugar de ser el resultado de una especialización sexual del trabajo para adaptarse al entorno, además de otros factores históricos que también se discuten en el libro. Si un hombre asesina a otro hombre, se supone que la víctima tiene menos peso que si un hombre asesina a una mujer, como si los hombres fueran un grupo homogéneo de asesinos en potencia. Así, el autor discute una forma de interpretar la historia que analiza los actos de violencia entre hombres sin diferenciar entre la víctima y el agresor,
porque clasifica a ambos en la misma categoría en función de su sexo masculino. Esta perspectiva tiende a justificar la violencia porque asume que la víctima y el agresor comparten la misma forma de pensar y cuentan con el mismo poder. Sin embargo, este supuesto es engañoso, ya que no considera otras categorías más relevantes como la clase social, la raza y el contexto que nos permiten entender las asimetrías de poder. El triunfo de esta narrativa deshumanizadora ha conseguido que en los medios de difusión cualquier declaración que menosprecie al sexo masculino no sea solo tolerable, sino merecedora de un titular o encabezado. Algunos titulares como confirmado científicamente, los hombres son tontos, el varón arma de destrucción masiva, los hombres y su pasividad ante la violencia de género, llegará un día en el que los hombres no serán necesarios, hijos de un dios machista, o para compensar su debilidad frente a las mujeres, los hombres buscan el poder, dan testimonio del fenómeno. El plan migratorio del gobierno marroquí incluyó la regularización de todas las mujeres inmigrantes, mientras que a los hombres se los evalúa caso por caso. Lo interesante de este programa es que está financiado por la Unión Europea, pero su Instituto Europeo por la Igualdad de Género jamás se dignó a escribir una sola nota de protesta, dice Jiménez. El Congreso de Guatemala aprobó un protocolo de actuación en el 2016 que únicamente se aplica a las personas desaparecidas de sexo femenino. Y España rescató el delito de autor para imponer penas superiores a los varones en casos de violencia contra la pareja. Aunque quizá una de las iniciativas más cuestionables fue la exclusión de los hombres de las políticas microfinancieras para salir de la pobreza, exclusión que fue apoyada por Naciones Unidas y aplaudida desde diarios como El País, los problemas masculinos por razón de género se niegan o minimizan debido a la calidad de opresor adjudicada a los hombres, y las medidas discriminatorias se reinterpretan como una erosión de sus privilegios. Dicho en pocas palabras, se lo merecen. En la gran mayoría de las culturas, el varón goza o ha gozado de un estatus superior al de la mujer y en muchos casos de autoridad sobre su esposa, como demuestran la antigua licencia marital en el caso español o la doctrina legal conocida en Inglaterra como cobertura. La licencia marital era un permiso legal que necesitaban las mujeres españolas casadas para realizar ciertos actos o decisiones legales y administrativas, tales como trabajar, abrir una cuenta bancaria, viajar al extranjero, firmar contratos o disponer de sus bienes. En Inglaterra, la cobertura era algo similar. Las mujeres casadas no podían poseer propiedades a su nombre, firmar contratos legalmente vinculantes, ganar un salario o redactar un testamento si no contaban con el consentimiento de su esposo. ¿Pero por qué tantos grupos humanos han llegado a arreglos similares?, se pregunta Jiménez. Atendiendo a la narrativa de género, la respuesta es fácil: por el deseo del hombre de dominar a la mujer y por contar con los medios para hacerlo. Jiménez hará una lectura muy distinta de la historia. Dividió las teorías sobre los orígenes de la dominación masculina en dos grandes grupos, las académicas y las políticas. El primer grupo, el de las académicas, abarca las teorías más sofisticadas basadas en estudios históricos, antropológicos y arqueológicos. Algunos ejemplos podríamos encontrarlos en quienes relacionan el inicio de la dominación masculina con el papel central de la carne de caza en las culturas cazadoras-recolectoras, la patrilocalidad para defenderse de otros grupos o la introducción del arado. En una sociedad patrilocal, cuando un hombre se casa, su esposa se reúne con él en la casa o recinto de su padre, donde crían a sus hijos. Rara vez estas teorías han salido de los círculos universitarios y apenas han tenido impacto en la opinión pública porque no hacen una lectura moral y su uso como herramienta política es limitado o nulo. El segundo grupo estaría compuesto por aquellas teorías basadas en una lectura moral del pasado a fin de instrumentalizarlo políticamente para servir al presente. Por ejemplo, el libro Política Sexual, escrito por Kate Middlet y publicado en 1970. Su principal característica es mostrar el proceso de dominación masculina no como una evolución histórica influenciada por una multiplicidad de factores, sino como una agresión del género masculino al femenino con la finalidad de oprimirlo y beneficiarse de ellas. Estas son las teorías que han moldeado la narrativa de género actual, obteniendo mayor difusión pese a contar con un contenido más moral que histórico, o quizás gracias a eso.
Jiménez señala cómo esta última narrativa de género se origina en los escritos de Engels, quien en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado sitúa las relaciones entre el hombre y la mujer en una dialéctica comparable a la del amo y el esclavo, el señor y el siervo o el obrero y el burgués. Engels considera que el surgimiento de la propiedad privada en el Neolítico, debido al desarrollo de la ganadería, la agricultura e incluso la esclavitud, enriquecieron al hombre y lo empujaron a desear que sus hijos se beneficiaran de la herencia, que hasta entonces se entregaba a los hermanos y hermanas para que la pasaran posteriormente a los sobrinos. En torno a las hermanas y los hermanos no quedaba duda del lazo de consanguinidad, algo que no siempre podía decirse sobre los propios hijos. De hecho, Engels asocia la nueva posición de la mujer con la esclavitud, indicando que la palabra familia deriva de famulus, esclavo doméstico, y refería originariamente a un grupo de siervos o esclavos. Engels afirma que esta expresión la inventaron los romanos para designar a un nuevo organismo social cuyo jefe tenía bajo su poder a la mujer, los hijos y cierto número de esclavos, con la patria potestad romana y el derecho de vida y muerte sobre todos ellos. Un ejemplo de cómo las ideas de Engels influyeron en la narrativa de género actual podemos encontrarlo en la definición del término patriarcado empleada por la académica Lidia Falcón, líder del Partido Feminista de España. El patriarcado, escribe, es el sistema de dominación de las mujeres y de los niños más antiguo de la humanidad. Significa que los hombres, por el hecho de haber nacido con más fuerza física y sin tener que sufrir las cargas de la maternidad, poseen el poder sobre las mujeres y lo ejercen despóticamente porque hasta hace solo 200 años las mujeres no se les oponían. Y ese dominio masculino se sostiene, se afianza mediante la violencia. Cierto que en este siglo ya no todos los hombres son maltratadores, y quiero que conste, escribe Falcón. Jiménez sostiene que los factores históricos son ignorados en favor de una lectura moral del pasado que es utilizada con fines políticos. Lo que este discurso plantea, sin embargo, no queda meramente en el pasado. Si admitimos esta premisa, habría que aceptar que todo hombre, no solo aquellos que maltratan, en cualquier sociedad y momento histórico, maltratará a la mujer, salvo que haya algo que se lo impida, desde la educación hasta medidas punitivas ejemplares. El hombre, en este discurso, no es un ser humano capaz del bien y del mal, sino un maltratador por defecto que ha de mantenerse a raya so pena de que someta o agreda a la mujer. Así es como esta visión del pasado contribuye a deshumanizar al varón. Pero no solo Engels contribuyó a las teorías populares sobre la dominación masculina. Johann Jakob Vanhoffen postuló algo que la antropología basada en la evidencia ya no sostiene, que el ser humano vivía en organizaciones matriarcales durante la prehistoria y consideraba que el posterior dominio del culto a deidades masculinas simbolizaba el fin de esta organización, dando comienzo a un modelo patriarcal. Aunque Engels también abrevó de las ideas de Vanhoffen, la influencia de Vanhoffen fue decisiva en la feminista estadounidense Gloria Steinem, que describió los orígenes del patriarcado de la siguiente manera. Hace mucho tiempo, muchas culturas de este mundo formaban parte de la era ginocrática. La paternidad no había sido descubierta y se pensaba que las mujeres daban fruto como los árboles cuando estaban maduras. El nacimiento era misterioso, era vital y era envidiado. Las mujeres eran adoradas por ello, eran consideradas superiores por ello. Lentamente, en varias etapas y en diferentes partes del mundo, el orden social fue dolorosamente revertido. Las mujeres se convirtieron en una clase subordinada marcada por sus visibles diferencias. Para derrocar las deidades femeninas y sustituirlas por dioses masculinos, primero fue necesario despreciar la feminidad y caracterizarla como una categoría ontológica inferior, lo que sirvió para imponer una nueva cultura y una nueva religión en torno a una ideología violenta, dominadora y excluyente. Ernestine Friedl estudió numerosos grupos de cazadores-recolectores contemporáneos y llegó a la conclusión de que el mayor estatus del varón provenía de su monopolio sobre la carne de caza de grandes presas. Aunque las mujeres podían proveer la mitad o incluso más de los alimentos consumidos por las distintas familias que componían el grupo, la carne constituía un bien más valioso debido a su mayor escasez. Este bien era, además, repartido públicamente, creando obligaciones hacia los cazadores por parte de quienes recibían la carne y elevando su estatus. Los cazadores también eran los primeros en encontrar estos grupos y establecer relaciones de intercambio.
Las razones por las que las mujeres no se dedicaban a la caza de grandes presas se debía principalmente a la mayor compatibilidad de la actividad recolectora con el embarazo y la lactancia. Tanto la caza como la recolección eran habilidades especializadas que recuerdan años de entrenamiento y tenía más sentido, por esta razón, entrenar a las mujeres para recolectar y a los hombres para cazar. A fin de comprobar su hipótesis, Friedel analizó 4 grupos de cazadores-recolectores contemporáneos o recientemente extintos. Entre los indios guayo de América del Norte o los Hasdo de Tanzania, donde los hombres proporcionaban poca carne, las relaciones tendían a ser igualitarias, mientras que entre los tiwi australianos, donde los hombres suministran grandes cantidades de carne, se aprecia un pronunciado dominio masculino. Finalmente, en la cultura esquimal, donde prácticamente toda la comida proviene de la caza, el dominio masculino es absoluto. La conclusión de la autora fue política. Determinó que las mujeres debían participar en el control de los bienes y servicios valiosos fuera del ámbito familiar para aumentar su estatus con respecto al varón. Jiménez sostiene que lo que pretende mostrar es el contraste entre una teoría razonable basada en una multiplicidad de factores y contrastada con grupos humanos actuales frente a otras basadas en la maldad masculina sin más. Jiménez da ejemplos en los que hombres y mujeres comparten los mismos valores, además del hecho de que la mujer juega un papel crucial en su transmisión a los hijos. Por tanto, emplear términos como machismo y patriarcado, que solo referencian al hombre, son tan injustos como incorrectos. El primer ejemplo que da proviene de la India. Un artículo de la BBC recogió los resultados de una encuesta realizada a hombres y mujeres en ese país para comprobar cuándo consideraban que la violencia contra la esposa podía estar justificada. Las categorías incluían faltar el respeto a los suegros, ser negligente con la casa o los hijos, discutir con el marido, salir sin decírselo al marido, ser sospechada de infidelidad, no cocinar adecuadamente y renunciar a mantener relaciones sexuales. El resultado fue que las mujeres apoyaron la justificación a la violencia en mayor porcentaje que los hombres en todas las categorías. El segundo ejemplo proviene de Europa, donde un informe del Eurobarómetro reveló que el 43% de los hombres y el 44% de las mujeres de la Unión Europea consideraban que el papel más importante de la mujer consistía en ocuparse del hogar y los hijos. Por otra parte, el 69% de los hombres y el 71% de las mujeres opinaba que las mujeres tenían mayor probabilidad de tomar decisiones basadas en emociones. Si nos concentramos en España, señala Jiménez, el estudio Percepción de la violencia de género por la adolescencia y la juventud preguntó a chicos y chicas sobre los comportamientos adecuados o no en las relaciones de pareja. Los resultados fueron idénticos en las categorías hablar mal del otro o de la otra ante los hijos o las hijas y controlar los horarios de la familia, y de una diferencia de un punto porcentual, lo que se consideraría dentro del margen de error, en constantes discusiones, impedir que vea familiares, amistades, no permitir que trabaje o estudie y decirle qué puede o no hacer. Solo la categoría dar voces a los hijos o a las hijas mostraba una mayor diferencia, aunque no demasiada, con 3 puntos porcentuales. El tercer ejemplo proviene de los Estados Unidos. Una encuesta de Gallup del año 2011 sobre el aborto mostró nuevamente que los resultados de opinión entre hombres y mujeres eran prácticamente idénticos, con un 49% de los hombres y un 51% de las mujeres considerándose a favor del aborto legal, frente a un 46% de los hombres y un 44% de las mujeres que se oponían al aborto legal. Para el cuarto ejemplo, utilizó datos globales obtenidos del estudio de UNICEF, escondidos a simple vista. Este documento muestra cómo en 3 de las 4 regiones estudiadas, África Oriental y del Sur, África Occidental y Central, Sur de Asia, las chicas justificaban la violencia hacia la esposa en mayor proporción que los chicos. Otro ejemplo se remonta a 1911, donde numerosos hombres desfilaron en las calles de Nueva York para pedir el sufragio femenino. La Liga Nacional de Hombres por el Sufragio Femenino tuvo hasta 20.000 miembros, aunque desde luego hubo muchos más partidarios fuera de ella. Al mismo tiempo, la Asociación Nacional contra el Sufragio Femenino contaba con unas 41.000 mujeres opuestas al voto femenino, así como escuchan. Sin ir más lejos, en el genocidio ruandés, Pauline Nyiramasuko ordenó la violación
de mujeres y niñas. Los hombres ejecutaron, pero la orden provino de una mujer. Con esto Jiménez dice que no quiere dar lugar a interpretaciones erróneas. No faltan hombres que cometen actos violentos sin que nadie los apremie. Sin embargo, el hombre muchas veces es el ejecutor y no el iniciador o instigador de la violencia, porque ese ha sido su papel a lo largo de la historia debido a su mayor fortaleza y al no experimentar físicamente el embarazo o la lactancia. Hombres y mujeres podían tener sus diferencias, pero compartían en gran medida los mismos valores y visión del mundo. Se podría arguir que el hombre tiene más responsabilidad por haber estado en el poder con más frecuencia, pero no contamos con ejemplos históricos de que las mujeres reinantes o gobernantes hayan hecho las cosas de forma diferente. En realidad, las reinas gobernantes europeas no solo libraron más conflictos, sino que también iniciaron más guerras de agresión desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XX, dice Jiménez. Por supuesto, hay otros argumentos que también se podrían presentar, como por ejemplo el hecho de que en el supuesto gobierno de los padres, patriarcado, en la mayoría de los países industrializados los hombres pierden rutinariamente la custodia de los hijos, además de que la figura del padre se encuentra bastante desprestigiada. Patriarcado puede ser un término útil para hablar de un sistema de organización familiar, dice Jiménez, pero no es correcto para definir el sistema que rige a hombres y mujeres en Occidente. No hay, por tanto, razón para emplear palabras que, además de incorrectas, dice, solo apuntan hacia los hombres y terminan alienándolos cuando se podrían utilizar otras alternativas. Términos como sistema de roles de género, dice, sistema de género, tradicionalismo de género o simplemente tradicionalismo podrían reemplazar a patriarcado en la mayoría de los casos, escribe Jiménez. Lo mismo podría decirse de sexismo como sustituto de machismo. Sería una elección más correcta, dice, justa e inclusiva, dice Jiménez. La elección de palabras es importante porque considero que quien usa términos que solo señalan al varón como único responsable de los valores de género ignora la contribución femenina al fenómeno, escribe Jiménez, provocando que se minimice o descarte el sufrimiento masculino. Achacar los problemas del varón al patriarcado o el machismo consigue el efecto de culpar al hombre de su propio sufrimiento, creando una falsa equivalencia moral y de poder entre víctimas y agresores. Lo cuestionable de insistir en que los valores tradicionales fueron una creación masculina es que solemos tener menos simpatía hacia quienes consideramos únicos responsables de su propio dolor, algo necesario para dar la espalda a problemas de enorme magnitud mientras se mantiene una conciencia tranquila. Que la palabra patriarcado, como se emplea en la actualidad, solo invoque connotaciones negativas, muestra que no se trata de un término científico, sino puramente ideológico que se corresponde con la imagen del enemigo. Al fin y al cabo, siguiendo la definición feminista de que todas las sociedades son patriarcales, se podría atribuir al patriarcado la creación de la democracia, la libertad de expresión, el Estado de Derecho, la libertad religiosa, la libertad de prensa, los derechos humanos, infinidad de avances médicos y científicos que han mejorado la vida de millones de personas, o el enorme progreso conseguido en los últimos 200 años con respecto a la reducción de la pobreza extrema, entre otros campos. Sin embargo, el término se encuentra invariablemente empleado en un contexto negativo que solo contempla la peor cara del sexo masculino y se considera necesario derribarlo a cualquier precio. Hablar de un sistema de roles de género apoyado por ambos sexos y que tanto perjudica como beneficia a ambos puede identificar el problema con mayor exactitud, pero desdibuja la figura de un enemigo que facilite la movilización de las activistas. Al hablar de un sistema de género, la mujer forma parte de su entramado tanto como el hombre. Si hablamos de un sistema de género, esto nos obligaría a todos a examinar esos roles de una forma menos polarizada, en lugar de atribuirlos a la maldad masculina y a su deseo de dominio. Si queremos en definitiva establecer un diálogo más justo o que reconozca tanto la contribución de ambos sexos al sistema de roles de género como sus problemas, dice Jiménez, el concepto de patriarcado debería dar paso a términos más precisos que nos ayuden a avanzar juntos en lugar de empujarnos a una guerra de sexos.
Resulta extraño que se hable de un sistema para beneficiar al varón cuando envía regularmente a los hombres a la muerte o a los trabajos forzados, constituyen la mayoría de las muertes laborales o de los sin techo, por poner algunos ejemplos. Parece bastante más razonable pensar que la principal motivación de este sistema era defender y mantener el grupo. Pero no todo era sacrificio, también se otorgaban privilegios a cada sexo, al hombre un mayor estatus y poder en el área de lo público y a la mujer una mayor protección y poder en el área de lo privado. Un ejemplo de esto último lo encontramos en la costumbre china y japonesa, también existente en muchos lugares de Occidente hasta hace poco, de que el esposo entregaba su salario a la mujer para que lo administre en el hogar o que la mujer debe ser mantenida de por vida en caso de divorcio. Si aceptamos la idea de Engels y las teorías derivadas que retratan a la mayoría de los hombres como violentos déspotas que ejercen su poder de forma similar a los amos, señores o burgueses, dice Daniel Jiménez, cabría imaginar que en algún momento histórico o lugar del mundo las mujeres se habrían levantado en armas contra sus opresores. ¿Por qué esto no ocurrió? Jiménez responde que esto no ocurrió porque el menor estatus de la mujer tenía como contrapartida una mayor protección, siendo más apropiado para entender la relación entre hombres y mujeres como la que existe entre padres e hijos que la que existe entre explotadores y explotados. Aunque la autoridad solía detentarla un varón, las mujeres podían ejercer otras formas de poder que equilibraran las relaciones entre los sexos, dice. En lo que respecta al varón, sostiene Jiménez, ser cabeza de familia confería prestigio y privilegios, pero también acarreaba pesadas cargas, responsabilidades y obligaciones que la mujer no tenía. Debía proveer a la esposa en función de su riqueza y proveer a los hijos. La mujer era responsable de los hijos hasta los 3 años debido a la lactancia, pero después esa responsabilidad pasaba a ser exclusivamente del padre. Proveer a los padres y abuelos no era una obligación específica para el hombre, pero lo fue en la práctica como administrador de los recursos familiares. Otorgar la dote a las hijas era una de sus responsabilidades. Finalmente, debía proveer a los hijos ilegítimos. Estos se consideran solo del padre porque, aunque la mujer quedara embarazada tras cometer adulterio, su hijo se presuponía del marido y considerado legítimo por haber nacido en el seno matrimonial. Es decir, también estaba obligado a mantener a los hijos ilegítimos de la esposa. Como podemos comprobar, los hombres tenían más derechos, pero también más responsabilidades. La dote era comprendida como una protección para la mujer, de modo que no quedara desamparada en caso de separación, ya fuera por muerte del marido o divorcio. Nuevamente, la infantilización se ajusta mejor a este modelo que el de la opresión. En el modelo de residencia patrilocal, la esposa abandona a su familia para unirse a la de su marido, de la que pasa a formar parte. De esta manera, la responsabilidad de mantener a los padres recae sobre los hijos varones. Las consecuencias del modelo patrilocal para las mujeres, como pueden imaginarse, distan de ser benignas. Un conocido proverbio indio afirma que criar a una hija es como regar el jardín del vecino. En efecto, invertir en la educación de una niña cuesta dinero para que luego sea otra familia la que se beneficie. Por el modelo patrilocal no se las educaba, ya que hubiera implicado un desperdicio de recursos porque la hija mujer se iba a otra familia, dice Jiménez. Aquí podemos ver una razón por la que no se educaba a las niñas con la misma frecuencia que a los niños, algo que erróneamente podría llevar a la opinión general de que las mujeres eran menos inteligentes o incluso menos aptas para aprender. Así entramos en un círculo vicioso donde las mujeres no recibían tanta educación, por lo que no se desarrollaban intelectualmente como los hombres, y a la postre desembocaba en que, al creerlas menos capaces, se las excluyera de la educación, principalmente la superior, que tampoco estaba al alcance de la mayoría de los varones. La consecuencia más terrible de este modelo patrilocal podía ser en algunos casos el infanticidio femenino, particularmente en las familias con menos recursos y sobre todo si se requería dote para casarlas. Los hijos varones también eran asesinados en ciertos casos, por ejemplo, si tenían algún defecto físico o enfermedad grave. Las razones solían ser las mismas: la familia no puede permitírselo y en casos especialmente crueles no quiere permitírselo.
Tras contraer matrimonio, la mujer caía inmediatamente bajo la autoridad de la suegra. Esta suegra en su momento había sido, como su nuera, una mujer extraña en la familia, pero que había encontrado su lugar teniendo un hijo con el que desarrolla una relación especial por ser su mejor apoyo en un entorno extraño y también porque será quien cuide de ella en su vejez, especialmente tras la muerte de su marido. La nuera es percibida así como una persona que puede entrometerse en el vínculo emocional que une a la madre con el hijo y también es percibida como quien puede descarrilarlo y dilapidar los recursos que la madre podría necesitar para su vejez. El modelo patrilocal no se originó por capricho o para dominar a la mujer, como indica la narrativa del feminismo radical, sino para concentrar a todos los varones en la familia, clan o tribu, unidos por lazos de sangre, al ser más eficiente para la defensa contra grupos enemigos, ladrones de ganado y familias rivales y clanes enemigos. Si bien es cierto que Grecia y Roma fueron sociedades donde predominaba la residencia patrilocal, durante la Edad Media europea hubo múltiples modelos, patrilocal, matrilocal y neolocal, que es el establecimiento del matrimonio en un lugar que no es ni el de los padres de ella ni el de los padres de él. Quizá por esta multiplicidad de modelos, la idea de inferioridad intelectual femenina comenzó a ser cuestionada a finales de la época, con debates conocidos como la querella de las mujeres que se dieron en el siglo XV en varias cortes europeas, incluyendo la castellana. No en vano, uno de los principales argumentos esgrimidos por los defensores de las mujeres era que si ambos sexos recibieran la misma educación, algo menos frecuente en las sociedades patrilocales, no habría diferencias a nivel intelectual. Estos debates prepararían el terreno para la llegada del feminismo contemporáneo, señala Jiménez. La revolución industrial dio a los hombres derechos y libertades sin precedentes, incluyendo el voto, derechos con los que ampliaron el papel de los hombres en la esfera pública. También en el mundo moderno, en las sociedades industriales de Europa y América, durante el siglo XIX, cambió la interdependencia económica entre los sexos, ya que en la mayor parte de los casos el salario se entregaba enteramente al trabajador varón. En síntesis, para Jiménez, tanto hombres como mujeres han sido explotados de manera diferente por las sociedades a lo largo del tiempo en función de la supervivencia y la reproducción. La tesis central del libro sostiene que no existe un sistema unidireccional que oprima solo a las mujeres y favorezca a los hombres, sino que ambos sexos han enfrentado desventajas y ventajas a lo largo de la historia. Así que, si el patriarcado fue una conspiración masculina, alguien definitivamente olvidó invitar a los hombres que caen del andamio y se hundieron en las trincheras. Los hombres no solo llevan los pantalones, también parecen llevar el casco de seguridad, las botas de minero y a veces el chaleco antibalas. Al final, el armario está más lleno de equipos de supervivencia que de privilegios.